Hola, buenas noches. Vamos a ir invitando a Xavier Montaner, Montse y a Montse Ceballos. Buenas noches, Side Home Care. Carmen, bienvenida. Aquí. Hola, Xavier, ya estás por aquí, perfecto. Hola. Ahora acabo de invitar a Montse, supongo. Mire, y ahora se nos une. Uy, salgo yo en grande, tú. Te veo bien. Esta no va a salir. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Montse. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, es Pues- nuestra primera vez haciendo una 3 en Instagram. Nos estrenamos un jueves a las 10 de la noche, eso es mérito. Eso es de nivel, ¿eh? Sí. Bueno, bienvenidos una noche más a Un Hablamos de Dependencia. Hoy tenemos el honor de estar hablando otra vez con nuestro compañero y ya casi amigo Xavier Montaner, neuropsicólogo, que nos presentará su libro Me cuidas, te cuido. Buenas noches, Montse, y buenas noches, Xavier. Buenas noches. Xavier, de nuevo, gracias por participar en el proyecto y vamos a hablar en la anterior entrevista no teníamos hecho todavía, ¿no? En calentito, estaba calentito este proyecto de este libro, Me cuido, te cuida, y tenemos que hablar un poco más de él. ¿Por qué te planteas hacer un libro sobre el cuidador, para cuidar al cuidador? Mira, me lo planteo por varias razones. Bueno, la primera creo que es obvia, ¿no? El hecho de trabajar en un servicio de diagnóstico de demencias y de seguimiento de los casos, ¿no? Es un panorama en el cual pues hay muchas personas que sufren por el hecho de tener un familiar que está en un proceso degenerativo y que, bueno, es algo muy duro, ¿no? Entonces, cuando yo me encontraba a la hora de dar herramientas a estos familiares, es verdad que hay muchos recursos, pero la gran mayoría de recursos que hay para el cuidador generalmente son recursos enfocados hacia la psicoeducación, de cómo manejar problemas de conducta, de cómo comunicarte con el enfermo, y también hay muchos recursos para la gestión de las emociones, pero este es un campo que siempre queda como un poco en segundo plano, ¿no? Es como que cuando estamos cuidando de una persona dependiente, normalmente la bibliografía se centra mucho en qué habilidades tienes que desarrollar hacia afuera, es decir, hacia el buen cuidado, ¿no? Hacia las habilidades más técnicas o más de pericia, ¿no? Para evitar problemas de conducta o demás. Y hay muy pocas herramientas que vayan más hacia adentro, ¿no? Y dentro de las herramientas que hay, casi todas están basadas en el paradigma cognitivo-conductual. Y fíjate que, al menos yo hasta ahora no había encontrado ningún recurso enfocado hacia el cuidador que tuviera que ver con la aceptación y el compromiso, ¿no? Que es un poco lo que he buscado en este libro, ¿no? Dar una herramienta muy práctica para llevar lo mejor posible el dolor que llevan los cuidadores, ¿no? Porque, tal y como refleja el título, ¿no? Al menos bajo mi opinión, es muy difícil cuidar bien si tú no estás bien, ¿no? Esto creo que es algo que todos compartís, ¿no? Sí, así es. Bueno, con Ana Esclusa estuvimos hace unas semanas hablando sobre modulación pedagógica, ¿no? Y ella también hablaba mucho de eso, ¿no? De esas herramientas que los técnicos, ¿no? Sabemos mucho, o creemos, mejor dicho, que sabemos, pero realmente a la practicidad luego no es viable, ¿no? Y un poco el tener estas herramientas, tanto de cómo debo cuidar, como por otro lado, cómo me debo cuidar para poder hacer, ¿no? Pienso y creemos que son proyectos muy interesantes a llevar a cabo. Entonces, Xavi, nos preguntamos, ¿cuidamos bien? Esta es una buena pregunta, ¿no? Pero yo iría un poquito más allá, ¿no? Y ¿te cuidas bien tú si estás cuidando? ¿No? Porque cuando pensamos en la figura del cuidador, siempre pensamos en los deberes que tiene el cuidador, ¿no? El cuidador tiene que
estar pendiente pues de muchas cosas a lo largo del día, ¿no? Un cuidador en un día normal puede ser taxista, puede ser enfermero, puede ser fisioterapeuta, animador, y en un día complicado puede ser muchas cosas más, ¿no? Tiene que adquirir un montón de habilidades, ¿no? Y muchas veces se le juzga desde fuera, ¿no? Esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. Pero yo creo que más allá de todo esto, ¿no? Que al final todos nos equivocamos, tarde o temprano, es decir, es imposible hacerlo todo perfecto, creo que lo interesante es que te cuides tú bien para luego poder dar tu mejor versión, ¿no? Evidentemente hay todo tipo de cuidadores, ¿no? Yo he visto muchas cosas, ¿no? Hay gente que dedica exclusivamente su vida a cuidar y al menos en mi opinión esto no significa cuidar mejor, ¿no? Esto significa cuidar más rato. Pero, ¿qué pasa cuando dedicas tu vida exclusivamente a cuidar? Pues que generalmente acabas quemado. Y esto, pues acaba saliendo por un lado o por el otro, ¿no? Puede salir una enfermedad psicosomática y que acabes pues, hecho polvo, o puede salir porque gestiones mal tus emociones y lo pagues a veces con el familiar, ¿no? O con las personas que tienes cerca, o que no necesariamente tiene que ser la persona que estás cuidando. Es decir, que vayas alimentando este malestar y que este malestar vaya creando una presión muy fuerte dentro de ti hasta el punto de que puedes sacarla pues con tus hijos, con tus compañeros de trabajo y esto pues enturbiar un poquito toda tu vida, ¿no? ¿Quién nos enseña a cuidar? Es decir, entendamos el cuidador como, bueno, pues muchas veces como la pareja, ¿no? De esa persona que tiene una enfermedad, un hijo, ¿quién enseña a estos familiares a cuidar? ¿Cómo, un poco desde tu experiencia, ¿no? ¿De dónde se sacan esas habilidades? Aparte de que uno tenga unas habilidades de cuidar, ¿no? Pero siempre decimos lo mismo. Como seres humanos estamos hechos, ¿no? Para cuidar de aquello que engendramos, ¿no? O aquello que viene detrás de nosotros. Pero cuando tenemos que cuidar de alguien que está a la par o alguien que me ha cuidado a mí, ¿no? Claro. ¿De dónde sacamos esas habilidades? Bueno, cuando hay este cambio de rol, ¿no? Cuando tienes que cuidar de tus padres, ¿no? O de tu pareja, ¿no? Bueno, aquí tienes que aprender mucho, ¿no? Fíjate que yo en el libro planteo una idea, ¿no? Que es esta idea de Sócrates, ¿no? Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Y no lo decía en un sentido de estupidez, sino todo lo contrario, ¿no? Él reconocía pues, que tenía sus límites como ser humano y decía que el camino de aprender nunca se acaba, ¿no? En este sentido, ¿cómo aprendemos a cuidar? Con la experiencia, ¿no? A mí hay una parte del libro, la primera, en la que intento transmitir esta idea, ¿no? Que tenemos que intentar transformar el cuidar en un modo de aprender y el aprender en un modo de cuidar, ¿no? Porque cuando cuidamos de una persona dependiente, siempre van saliendo nuevos retos o nuevas cosas que hacer. Es decir, el enfermo no es un objeto estático que siempre es igual durante el tiempo y siempre requiere lo mismo, ¿no? La persona enferma es una persona también y tiene sus necesidades y tiene sus deseos y eso también puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Tú como cuidador, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser flexible y tienes que adaptarte a estos cambios, tienes que aprender nuevas habilidades, tienes que gestionar tu malestar emocional. De hecho, cuidar es una de las tareas más complicadas que hay, cuidar bien. No sé si te he respondido un poquito a la pregunta. Porque una pregunta, ¿se cuida desde la obligación a veces? Fíjate que esto hay el hecho de cuidar de una persona dependiente te puede venir de sopetón. Es algo que puede ser no lo esperes o pueden ir poquito a poquito. Y en este camino hay veces que podemos escoger cuidar o nos vemos obligados, ¿no? El hecho de cómo entras en el papel de cuidador puede determinar qué tipo de cuidador vas a ser, ¿no? Pero bueno, al final, si tú te ves obligado a cuidar, puedes escoger cómo hacerlo también, ¿no? Puedes hacerlo soportando, ¿no? Aguantando o aceptando esta situación e intentando dar tu mejor versión, a pesar de que sea difícil, ¿no? Pero sí, por supuesto, puedes cuidar obligado, ¿eh? Sí. Hoy justo, no sé si venía ya como intro de esta entrevista, pero hoy he tenido una conversación con una familiar. La hermana de esta persona es la que está cuidando de la persona dependiente, ¿no? Entonces, claro, hay distintas etapas por las que se pasa, ¿no? Yo les decía, hay la etapa del voluntariado, ¿no? El buen hacer de yo me ocupo, pero luego hay una etapa en la que se separa el voluntariado, ¿no? Del yo me ocupo a estoy obligado a.
Ujú. Pero es muy curioso porque se genera ese rol, pero a la vez de que, no, pues me enfado un poco por la situación porque esto es más de lo que yo esperaba, eh, no se encuentra una solución, ¿no? Entonces, muchas veces es como para la misma familia, ¿no? Es Ujú. como, no sé, y ahora cómo ayudo a ese cuidador a que se dé cuenta de que debe ser cuidado, ¿no? Claro, esto es una cosa que a veces cuesta, ¿no? Fíjate que esto es un pensamiento que puede aparecer a lo largo del cuidar, ¿no? Ahora me veo obligado Mm, a cuidar, ¿eh? Pero igual que este pensamiento, pueden aparecer otros que son dañinos también y que van en la dirección opuesta, ¿no? Muchos cuidadores, por ejemplo, tienen el pensamiento de que solo yo puedo cuidarlo bien, ¿no? Esto es una historia muy típica que aparece en las cabezas de los sí, sí. cuidadores. Y este Ujú, pensamiento que acarrea que tú te cargues toda la responsabilidad y que no te dejes ayudar, ¿no? ujú, El pensamiento que me decías, estoy obligado a hacerlo, ¿no? Bueno, claro. aquí la cuestión es preguntarle al cuidador, cuando aparece este pensamiento, ¿qué sientes? Siento Ujú, rabia, siento tristeza, siento frustración y estas emociones, ¿qué te están diciendo? ¿No? ujú, Quizás estas emociones te están diciendo que necesitas un poco de distancia, que necesitas hacer alguna acción para encontrar un pequeño espacio para ti, ¿no? Y volvemos a esta idea, de que tengas el rol de cuidador. um, Cuidar bien no significa que cuides las 36 horas del día, sino cuidar claro. bien significa que también cuides de ti, ¿no? Una cosa que es habitual en los cuidadores es que, especialmente en estos, ¿no? Que tienen este tipo de ideas, ¿no? Que solo yo lo puedo cuidar bien, es que no se Ujú, dedican ni una gota de tiempo para ellos, ¿no? Porque se sienten culpables, ¿no? Y ahí claro. es donde tenemos que incidir, ¿no? Y meter esta idea de que cuando tú te estás cogiendo un tiempo libre, te estás cuidando a ti mismo, también estás Ujú, cuidando a tu familiar. ¿Por qué? Porque te estás, en cierto modo, te estás quitando esta presión que llevas encima para luego tener, bueno, una habilidad o una paciencia mayor, ser más afectuoso, ser más compasivo con tu familiar cuando lo requiera la situación. Porque claro, hay la estigmatización esa de que si ahora de repente, ¿no? Dejo pues de esas 36 horas, ¿no? Que comentabas, ahora hay 2 que me dedico a mí, eso es ser egoísta. sí, eso es lo que te dice tu cabeza. Soy egoísta, ¿no? Y ahí es donde aparece Eso esta es. historia tan dañina para los cuidadores. Fíjate que una de las cosas que intento transmitir en el libro, o a través de ejercicios sobre todo, es aprender a relacionarte de un modo diferente con tus pensamientos y con tus emociones, ¿no? La gente, ¿qué es lo que hace normalmente? La gente suele obedecer a lo que le dice la cabeza, ¿no? Ujú, Pero generalmente la cabeza solo tiene un solo objetivo, que es acabar con el malestar inmediato, ¿no? Y te pongo este ejemplo que me decías, ¿no? Um, si lo dejo solo y me voy al cine, entonces me sentiré culpable. Y tu cabeza ujú, que te dice, para no sentirte culpable, lo mejor que puedes hacer es quedarte aquí, ¿no? Obedeces. Te quedas con tu familiar y la culpabilidad se calma, pero entonces, ¿qué aparece? ujú. Aparece la La frustración, rabia, el pues, cansancio y la rabia, que luego quizás todo esto acumulado te llevan a gritarle a tu familiar. Y cuando le gritas, ¿qué sientes? Más culpabilidad y aparecen los pensamientos, soy un mal cuidador, tengo que pasar más tiempo con él y todo esto se va retroalimentando. Y esta es la cadena que hay que romper. En el libro yo propongo una serie de ejercicios que ayudan ujú. a aprender a desobedecer a tu mente en ciertas ocasiones, especialmente cuando los pensamientos que te envía tu mente no son pensamientos que te ayuden a cuidar mejor, sino que son pensamientos que tienen el Que objetivo te de calmar tu destruyen, ¿no? malestar inmediato. ¿No? Mm. No sé si me explico, ¿eh? Me estoy enrollando un poco, perdonad. No, 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 no. bueno, es muy loable, ¿no? Es el tema de la introspección, ¿no? Darte cuenta realmente de cómo estás gestionando esa Mm. situación. Desde AIDE nos preguntan si hay espacios para cuidar a los cuidadores. Si hay espacios para... ¿Perdón? Si Para hay cuidar a los espacios cuidadores. Sí. para Ah, cuidar a los cuidadores. claro, para cuidar a los cuidadores, el recurso habitual que hay son los grupos de ayuda mutua, que generalmente Ujú, se ubican pues, en asociaciones de familiares y demás. Más allá de eso, también hay grupos psicoterapéuticos o terapia individual para cuidar a los cuidadores, ¿vale? El libro está concebido ah, como un introducirse a este cuidarse, ¿no? Dentro del libro pues, se encuentran muchos ejercicios que van vinculados ujú, hacia 3 ejes para cuidarte a ti mismo, ¿eh? Fíjate que yo hablo en el libro de 3 cosas que debería tener
a cualquier cuidador si se mete dentro del camino de cuidar, ¿no? Uh A mí me -huh. gusta esta metáfora, ¿no? Que la sociedad nos dice que cuando cuidas tienes que ser más fuerte que el acero, ¿no? Y esto es muy fácil decirlo, pero hacerlo es complicado, ¿no? Y yo, en lugar de intentar ser fuerte y aguantar y aguantar y aguantar, yo propongo ser más bien flexible como el bambú. El bambú es muy fuerte también, pero además tiene esta habilidad de amoldarse a lo que va cambiando, ¿no? Y cuando tú cuidas a un familiar dependiente, tienes que ir adaptándote a las situaciones, ¿no? Entonces yo hablo de lo que se llama el cuidador flexible, que tiene que cumplir tres cosas, ¿no? O tres Cs, lo llamo yo, ¿no? Conocimiento, conciencia y compromiso. Me estoy enrollando mucho, pero os lo explico súper rápido, ¿eh? No, no, pero son herramientas. Claro, ¿Sí? conocimiento, el cuidador tiene que comprender qué es lo que le pasa a su familiar. Tiene que saber cómo estimular su cognición, sus habilidades físicas, cómo potenciar a su funcionalidad, tiene que saber un poquito manejar la medicación que lleva y sobre todo, tiene que conocer muy bien a los profesionales sanitarios que cuidan a nuestro familiar y tener un contacto directo con ellos. Esto es muy simplificado, la C de conocimiento. Luego está la C de conciencia. La C de conciencia tiene que ver con ser capaz de usar el modo consciente cuando estamos cuidando, más que el modo automático. Esto creo que hablamos el último día, un poquito por encima, ¿no? Cuando uno funciona en modo automático es muy fácil dejarse arrastrar por lo que siente. Si tú sientes rabia, ¿qué es lo que te pide la rabia? La rabia pide gritar, la rabia pide poner malas caras, la rabia pide irte de la situación. Si tú sientes miedo, ¿qué es lo que pide el miedo? El miedo pide huir, esconderte, ¿no? El modo consciente nos ayuda a que en determinadas situaciones, aunque sintamos rabia, aunque sintamos cansancio, aunque sintamos este tipo de cosas, no reaccionemos a la situación, sino que respondamos como queremos ser, con afecto, con compasión, con voluntad, con paciencia, etcétera, etcétera, ¿eh? Y la última C, el compromiso. Esto tiene que ver con los valores, ¿no? Tiene que ver con reflexionar sobre qué tipo de cuidador quieres ser tú, ¿no? ¿Cómo quiero ser yo con mi familiar, ¿no? Y aquí está muy bien hacerse esta pregunta, ¿no? Si hoy fuera el último día de la vida de mi familiar, ¿cómo actuaría con él? Cuando tú piensas en esta pregunta, hostia, actuaría con afecto, con compasión, con muchísima paciencia. Y la idea es llevar estos valores al día a día, a que cada día puedas comportarte así con él. ¿Por qué? Porque a pesar de que es difícil, cuando te vas a dormir, te sientes bien contigo mismo, ¿no? Y esto es un bálsamo que ayuda a sentirte realizado cuidando y a aprender cuidando, ¿no? Aprender sobre paciencia, sobre compasión, sobre ser buena persona al final, ¿no? Desde ahí nos comentan que ellos están intentando hacer un acompañamiento a los cuidadores. Dice que intentando porque es complicado, ¿no? Por Acompañarles. supuesto. Y a mí me surge la idea porque lo desconozco. Actualmente cuando se diagnostica, ¿no? O bueno, tras un accidente hay una situación distinta en un hogar, a la vez que esa persona es tratada por el diagnóstico que tiene, ¿el cuidador es tratado para ser cuidador? Claro, fíjate que esto es algo que históricamente se ha descuidado mucho, ¿no? Siempre que hablamos de un traumatismo craneoencefálico grave, de un ictus, de una demencia, ¿no? No hablamos de un solo enfermo, hablamos de dos. Porque la figura del cuidador acaba sufriendo muchísimo, muchísimo, ¿eh? Me gusta pensar que cada vez esto se va tomando más y más en serio, ¿no? El hecho de que publiquen libros como el mío va en esta dirección, ¿no? Es decir, va en la dirección de tener en alta consideración qué es lo que les pasa a las personas que están al lado de personas dependientes. Hay grupos de ayuda mutua, hay cada vez más bibliografía dirigida hacia los cuidadores y se está haciendo bastante investigación en este tema. En lo que yo sé al respecto, se están haciendo bastantes ensayos vinculados a terapia de aceptación y compromiso, a terapia cognitivo-conductual, de cara a ver qué es lo que puede ayudar mejor a los cuidadores en un menor tiempo posible, ¿no? Qué es lo que les puede dar estas herramientas para no sobrevivir, sino coger un camino con significado y que conecten con estas cosas bonitas en el camino de cuidar, porque se puede hacer, ¿no? ¿Valoramos entonces que el familiar es quien mejor puede cuidar? Vale, esta es una pregunta que es complicada, ¿no? Y que también tenemos que mirar
hacia la historia, ¿no? que el familiar tiene con la persona pues, con demencia, con traumatismo, con lo que sea. Lo que está claro es que el familiar solo no es el que mejor puede cuidar, ¿no? Siempre hay una figura de un cuidador principal, pero este cuidador principal siempre tiene que encontrar apoyo en otros sitios, que pueden ser otros familiares o pueden ser personas externas. Y esto cuesta a veces de aceptarlo, ¿eh? Si es el mejor o el peor, esto yo creo que depende de cada caso y de cada relación personal entre las familias, ¿no? Esto, por supuesto, ¿no? Fíjate que dentro del rol de cuidar, pues se despiertan muchas emociones. Y creo que es más difícil cuidar cuando has tenido muy mala relación con tu familiar que no cuando lo has querido muchísimo. Vale. Entonces, depende, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, esto depende. No te lo puedo responder, ¿vale? Depende de la persona. Desde ahí también nos dicen un poco esto, reforzando un poco esta idea de que se hablan de familias con una OEC y que no es solo la persona, sino, o sea, vais en la misma línea en este sentido. Y hablando de emociones y de gestionar, ¿no? Las enfermedades avanzan, se producen cambios. ¿Cómo ayudamos a estas personas a poder gestionar estos cambios? ¿Con esta aceptación y observación o vale. qué herramientas? La herramienta principal, al menos en mi opinión, es que los cuidadores desarrollen lo que llamamos la flexibilidad psicológica, ¿vale? Esta es una palabreja que es así muy rara, pero es un constructo psicológico que está formado por varios procesos que está prácticamente relacionado con cualquier tipo de problema psicológico que podamos pensar. El nivel de flexibilidad psicológica que tú tienes está relacionado con el tipo de padre que vas a ser. Está relacionado con el hecho de si vas a desarrollar una depresión o no. Está desarrollado con el hecho de si puedes superar los problemas de ansiedad o no los puedes superar, ¿vale? Y el hecho de desarrollar este constructo es lo que, al menos en mi opinión, ayuda a convertirte en un buen cuidador. ¿Por qué? Porque cuando uno es flexible es capaz de adaptarse mejor a la adversidad. No es lo que es esta idea que decíamos, ¿no? La sociedad nos dice que tenemos que aguantar, pero al final el aguantar lo que siente el cuidador, que es rabia, frustración, impotencia, cansancio, tristeza, aguantar todas estas emociones ahí dentro durante mucho tiempo, esto acaba generando una presión que es similar a una olla a presión que le tienes el botón de escape tapado, ¿no? ¿Qué le pasa a una olla a presión cuando le tapas el escape? ¿Qué le pasa? Pues que acaba explotando, ¿no? La flexibilidad psicológica es lo que nos ayuda a dejar escapar, ¿no? O a canalizar este malestar hacia cosas que nos importan, ¿vale? Yo me estoy enrollando mucho y quizás lo estoy haciendo un poco teórico. No, que va. Pero pienso que esto se explica muy bien. Esto se explica muy bien con una metáfora, si me lo permitís. Y os lo explico súper rápido, ¿eh? Imaginaos que un día os llega un tigre pequeñito a casa. No sé si os la expliqué la otra vez esta, ¿eh? Os lleva un tigre pequeñito a casa y decís, ¡uy, qué mono! Venga, me lo quedo, ¿no? Y como es tan mono, os lo quedáis y jugáis con él y demás, ¿no? Pero como es un animal feroz, cuando tiene hambre os intenta atacar, ¿no? Y cuando os intenta atacar, intentáis calmarlo de cualquier modo. Vais a la nevera, cogéis un trocito de jamón, se lo dais, el tigre se lo come y problema controlado. Al día siguiente os intenta atacar. ¿Y qué es lo que hacéis? Pues lo que funciona, ¿no? Vais, cogéis el trocito de jamón, se lo dais y el tigre se calma, problema controlado. Y como esto funciona, lo vais haciendo siempre. Y en la medida que pasan los días, ¿qué pasa con el tigre? Que se va haciendo grande, y llega un día que tienes un tigre en tu casa que no lo puedes controlar con nada. Fijaros que esto tiene que ver con las emociones que siente el cuidador, ¿no? ¿Qué emociones puede sentir el cuidador? El cuidador puede llegar a sentir miedo, frustración, rabia, tristeza, y si intenta acabar con estas sensaciones, al final estas sensaciones se acaban haciendo aún más y más grandes, ¿no? El ejemplo que poníamos antes, ¿no? Ostras, no voy a ir al cine porque si voy al cine estaré nerviosa por si pasa algo, ¿no? Me quedo en casa y el problema controlado. Le doy de comer al tigre y la ansiedad se calma. Pero en la medida que no voy al cine nunca, ¿qué pasa?
que se acaba apoderando de mí, pues la desconexión con los demás, la tristeza, la impotencia, la frustración, y tenemos un tigre que ya es imposible ya salir de casa, ¿no? Y pensando en la ansiedad podemos hacerlo esto en cualquier emoción, ¿vale? Fijaros que a lo largo del libro pongo muchas metáforas y muchos ejercicios para trabajar este tipo de problemas, ¿no? Para aprender a dejar de darle de comer al tigre y mirarlo fijamente a los ojos y decirle, oye, no, ¿no? No. Yo soy cuidadora y además soy pareja, soy madre, soy lo que sea, ¿no? Aquí Sandra Pamias decía que le parecía muy interesante el Concepto. comentario el concepto, sí, gracias, de flexibilidad psicológica, y desde Atención Integral a la Dependencia también preguntan, vale, muy bien, acompañamos al cuidador con estos cambios, pero ¿nos olvidamos del cuidador, o como sabemos que nos olvidamos del cuidador cuando deja de ser cuidador? ¿Qué pasa ahí? Cuando deja de ser cuidador, ¿vale? Bueno, claro, esto volvemos otra vez a lo mismo, ¿eh? Cada persona es un mundo, ¿no? Ser cuidador sin duda deja huella, esto por supuesto, ¿no? Y el cómo cuidas mientras cuidas, o la trayectoria que tú llevas como cuidador, te dejará un tipo de huella bueno, entre comillas, no me gusta usar esta palabra, pero sí, o feo, ¿no? Entonces, vosotras sabéis, ¿no?, que hay muchos cuidadores que acaban con lo que se conoce como el síndrome del cuidador, ¿no? A raíz de ir acumulando malestar y malestar y malestar, acaban desarrollando enfermedades psicosomáticas, problemas de estrés para conciliar el sueño. Bueno, estos cuidadores hay que tenerlos muy, muy, muy controlados, ¿no? Porque es muy fácil que puedan desarrollar problemas de depresión crónicos o problemas de ansiedad graves, ¿vale? Entonces, cuando acaban de cuidar, bueno, es un momento que es muy, muy difícil, ¿no? Fíjate que estamos hablando, a veces, pensando en el Alzheimer, de enfermedades en las que se va haciendo un duelo en vida, ¿no? Y una sensación que a veces experimentan estos cuidadores cuando se termina el trayecto vital de su familiar, a veces es como ambivalente, ¿no? Porque es como de descanso y también de una tristeza muy profunda, ¿no? Creo que aquí hay que valorar, ¿no? Y hay que hacer un pequeño seguimiento en estos cuidadores para ver cómo lo llevan, ¿no? Por supuesto. Esto sería fantástico, ¿no? Otra cosa es que se pueda llevar a cabo, ¿no? Es decir, yo si pudiera diseñar los planes, ¿no?, a nivel de sanidad pública, ¿no?, por supuesto haría un seguimiento pues al mes, a los 3 meses, al medio año y al año. Y a ver, ¿no? Y si se observa alguna cosa rara, pues oye, hacer algún tipo de intervención, por supuesto, ¿no? Fijaros que salían las noticias, ¿no?, que estamos en un país en el que hay 3 psicólogos o 6, no recuerdo, por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto es dramático, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Porque aquí la figura del psicólogo es muy importante de cara, pues, no digo a acabar con el malestar, sino a transformarlo en algo que dé significado, ¿no? Y Xavi, se me ocurre ahora, ¿cuál es el miedo o la primera pregunta, la primera duda de ese cuidador cuando llega a la visita con el familiar? ¿Y cuál es el miedo más temido de alguna manera, o lo que les genera más inseguridad para cuidar? Claro, los cuidadores pasan por muchas fases, ¿no? La primerísima, ¿no?, es decir, cuando acaban de hacer un diagnóstico, además es como perplejidad y a veces incluso negación, ¿no? Al final la negación también es un modo de dar de comer al tigre, ¿eh? Luego, pues viene mucha inseguridad y miedo hacia el futuro, ¿no? Porque claro, se te vienen un montón de cosas encima que desconoces, te sientes poco preparado o preparada, te sientes, bueno, con mucha inseguridad, ¿no? Luego el cuidador se va acomodando un poquito a esto, pero siempre van apareciendo nuevas cosas, ¿no? Yo creo que el leitmotiv dentro de la vida de los cuidadores es esta inseguridad y este miedo. Y además, dentro del camino, en la medida que el familiar va perdiendo capacidades, los cuidadores van experimentando también duelos, ¿no? Pensando en las demencias ahora, pero hay todo tipo de enfermedades, pero van experimentando duelos que provocan, pues lógicamente, tristeza, frustración, y en la medida que ellos se ven ineficaces, que esto también pasa a lo largo del camino de cuidar,
pasa muchas veces, ¿no? Porque a veces pierden los nervios y gritan, porque a veces no hacen alguna cosa como su cabeza les dice que tiene que ser, porque a veces los dejan solos y su cabeza les recuerda que no tienes que dejarlo solo, ¿no? También sienten mucha culpa, ¿no? Quizás las emociones que más les embargan en un primer momento, perplejidad, luego inseguridad y miedo, luego en estos duelos tristeza y también lo que les devora mucho es la culpa. Volviendo un momento a la pregunta de antes, por aquí nos comentaban que a veces en muchos casos se siente alivio al dejar de cuidar y de atender a alguien, ¿no? Y Sí. yo creo que y la misma, ¿no? En Aire nos decían, es que suena mal, pero es que quizás suena mal porque esa persona lo ha vivido de esa Claro, forma, claro. ¿no? Y por eso lo Bueno, siente fíjate, así esto después. tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Fíjate, en el libro explico un caso de una familiar que tuve hace años, que un día me vino a la consulta y estaba cuidando de su marido y me dijo, dice, ostras, es que tengo que confesarte algo. A veces desearía que todo esto acabara. Y entonces rompió a llorar. Y este es un pensamiento que le daba vergüenza y que no podía decirlo a nadie. Porque si esto lo dices por ahí, ¿cómo vas a Cualquier hacer eso? dice Mala mujer, mala cuidadora. Y en el fondo claro. este pensamiento es un pensamiento normal en la Es mayoría de común. cuidadores en algún momento. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, la mente solo tiene un objetivo. La mente tiene el objetivo de acabar con lo que está sintiendo, con eso desagradable. Esta mujer sentía ansiedad, sentía culpa, sentía tristeza, sentía un montón de cosas feas ahí dentro. Y su mente le dijo, oye, ¿sabes qué sería lo mejor? Que todo esto acaba. Porque es verdad, cuando todo esto acaba, se va mucha presión. Esto es un hecho, Claro. es una Sí, realidad. sí. Y estos pensamientos a los cuidadores muchas veces los devoran y no los comparten con nadie, se los guardan ahí dentro pequeñitos, y esto les va creando aún más dolor. Cuando los sacan, es como, esta es una sensación de alivio, y cuando tú les normalizas estos pensamientos, dices, oye, esto no pasa nada porque pienses esto. Es normal que lo pienses. Ahí es donde encuentran un poco de desahogo, ¿no? Y esto es muy importante, esto es sacar un poquito de vapor, ¿no? De esta olla a vapor que decíamos, ¿no? Para que no acabe explotando, ¿no? Ya para empezar a terminar, porque llevamos media hora, es tarde y no queremos tampoco que la gente aquí, ni para nosotros que se nos haga muy tarde. Sabemos que tienes un blog que se llama igual, ¿no? Me cuido, te cuido o Mecuidotecuido.net, sí. mecuidotecuido.net. Este libro, ¿cuál es? Ay, este libro. Uy, el blog, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo un poco? ¿Acompañar al libro? ¿Seguir? Sí, No sé, ¿qué función? ¿Por qué existe el blog vale. también? Mira, el blog es una herramienta que la estoy construyendo, de hecho aún, y que es relativamente nueva, ¿eh? Tiene apenas un par de semanas. Siempre te pillamos construyendo, Xavi, eres un hombre de construir, ¿eh? Bueno, a estas horas ya me parece que no soy yo para nada, ¿eh? Pero bueno, sí, hace un par de semanas que pensé en hacerlo, ¿no? Como un espacio complementario al libro, ¿no? Hoy, por ejemplo, he puesto mi primer artículo de blog, ¿no? Es un espacio en el que puedes encontrar cosas que complementan al libro, ¿no? Tanto por la parte de cuidarte a ti mismo como cuidar a tu familiar. Pues hay enlaces para grupos de apoyo, asociaciones de familiares. Estoy empezando a colgar alguna meditación y la idea es ir colgando periódicamente, no sé si cada semana podré hacerlo, pero al menos cada mes seguro, algún ejercicio más que no pude poner en el libro, ¿no? O ejercicios que yo encuentre prácticos en mi día a día, en mi práctica clínica diaria. ¿Vale? Entonces el blog, perdón, yo también ya estoy, ¿vale? El blog tiene la función de complementar al libro, ¿no? Doy consejos de cómo leer el libro, por ejemplo, ¿no? Este es un libro que quizás no es para leerlo de arriba abajo en un par de días, sino que es un libro que pide reposo, ¿no? Léete un capítulo, estate unos días reposando, practicando los ejercicios y luego ves a por el siguiente, ¿no? Y esto es un poquito el objetivo del blog es doble, ¿no? Por un lado, complementar el libro, por el otro es que los cuidadores tengan algún recurso más extra
Y también he creado un foro, que de momento no ha escrito nadie, por cierto, pero bueno, también si alguien quiere Que compartir sepáis todos los que vais a ver este vídeo, hay un foro, ¿eh? En Claro, hay ese un blog foro, hay que un está, foro. hay un enlace en el blog, por si alguien quiere compartir sus problemas, sus pensamientos inaceptables, Ujú. cómo está luchando con el tigre. Y bueno, creo que poder sacar Un todo grupo esto de apoyo online, siempre ¿no? está bien. ¿Perdón? Como un grupo de apoyo online, me Sí, refiero, ¿no? sí, O sea, exacto, exacto. generar ahí un La idea es debate. esta, ¿eh? La idea es que sea un espacio para compartir Ujú. el malestar o para compartir soluciones también, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Vale? Muy bien. Y ya para terminar, ahora sí, ¿por qué debemos comprar tu libro? Aunque yo creo que nos ha quedado bastante claro porque tiene un montón de metáforas, herramientas Mm, y de consejos, pero ¿por qué debemos comprar tu libro? ¿Qué nos aporta? Y ya también saber un poco la acogida que está teniendo, que mm. me da la sensación que no es mala. Por lo que he leído que ha llegado a Chile, o sea, Sí, yo soy muy malo haciéndome propaganda, ¿eh? Pero os puedo decir de corazón, pues lo que yo he visto en mis pacientes usando estos ejercicios, ¿no? Am, y son transformaciones maravillosas, ¿no? Es decir, este libro no es un libro para acabar con la ansiedad, para acabar con la tristeza o para acabar con la culpa, ¿no? Es un libro para aprender a transformarla en otra cosa, para abrirte a estos sentimientos, para escucharlos y para sacar tu mejor versión como cuidador y como persona, ¿no? Y es fundamentalmente práctico. Esto es creo que es lo bueno de este libro, es que es un libro que no es para nada teórico, que no trata de enseñar nada, ¿no? Sino de sugerir cosas que puedes probar en ti mismo, ¿no? O en ti misma. Y creo que por eso es una buena razón para comprarlo. No sé, yo sí, hombre, sí, una cosa práctica siempre se hace más claro, amena que algo muy teórico, ¿no? Que se claro. parece como más escrito y que da Y con menos ganas. también cojo la frase esa, ¿no? No es un libro para empezar y acabar, ¿no? Es No, un libro para coger hasta donde en ese momento pueda o claro, quiera, claro. ¿no? Y fijaros que esto, Reflexionar y luego... volviendo a esta idea de cuidarse, ¿no? No es un libro que tenga un objetivo final, ¿no? Pensando en lo que hablábamos al principio de Sócrates, ¿no? Ver el cuidar como un modo de aprender y el aprender como un modo de cuidar. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Esto es un libro que quizás ahora conectas con algunos ejercicios y que te ayudan mucho en este momento y quizás al cabo de un año lo reprendes y encuentras otros ejercicios que dices, ostras, en el momento en el que estoy ahora esto me ayuda a llevarlo mejor, ¿no? Es un libro para poderlo ir releyendo en diferentes etapas de tu vida como cuidador o como no cuidador también, ¿no? Porque esto me lo dijo una periodista hace poco, ¿no? Que hicimos una entrevista y me dijo, oye, me lo estoy aplicando yo y no estoy cuidando a nadie, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque son ejercicios que miran a tu interior, a tu propia experiencia, ¿no? No es una cosa general, ni un conocimiento teórico, ni nada de eso, ¿no? Bueno, Xavi, pues sin más dilaciones, una vez más, gracias por participar en el proyecto. Decirte que lo siento por la confianza que nos tenemos, pero eres un crack. O sea, Gracias. lo haces todo muy fácil y seguramente este libro tendrá acogida y vas a tener que hacer más y más libros. Así Ojalá. que, Sí, yo es lo que iba a decir, que no lo cuelgue todo en el blog porque así hace la segunda parte, ¿sabes? Claro. O la serie en Netflix, el libro. Mira, quién bueno, sabe. ya nos vamos a Netflix y se me pasan de las manos. Muchas Pues, gracias a vosotras, perdonad que os corte, muchas gracias a vosotras por invitarme. Vale, ya sé, para mí es un placer siempre estar con vosotras y hablar de estas cosas tan interesantes, ¿no? Y poder tener este canal para divulgar pues, las cosas que a mí me apasionan, pues es fantástico, ¿no? O sea, que gracias de corazón. que te apasionan y que compartimos el Claro. apasionamiento y por eso estamos aquí a las 10 de la noche dándolo todo, Xavi. Muy bien. Gracias a todos los que nos habéis seguido, a los que nos habéis hecho los comentarios y bueno, como sabéis, queda este vídeo colgado para que nos podamos nutrir y poco más. Nada,
Sí, animaros a todo el mundo a comprar el libro, Me cuido, te cuido, si no a entrar en el blog que Xavier seguramente os puede decir si necesitáis cualquier cosa, os podrá orientar o decir dónde comprar el libro, porque el libro está en El libro está a la venta en cualquier plataforma. en los puntos de venta habituales y si no está en la librería se puede pedir y en 2 o 3 días está, o en plataformas como Amazon, Fnac, Corte Inglés, etcétera. Bueno, pues así, todo el mundo lo tiene fácil desde cualquier rinconcito para poderlo tener. Y nada, también lo mismo, decirte que muchas gracias por estar aquí casi sin haber dormido, tareas de familiares. Exacto. Y nada, nosotros nos despedimos ya, la semana que viene descansamos, celebramos Semana Santa. No, descansamos una semanita, pero volvemos después de Semana Santa con nueva entrevista y nuevo invitado. Así que muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias de nuevo. Cuidaros. Que Adiós. Adiós.